Breve historia de las doctrinas económicas, Eric Roll, segunda parte. Créditos de Agis Fragoso, Alberto Alejandro. Introducción. El interés por el pensamiento económico primitivo renace solo cuando empieza a disputársele la supremacía a la economía clásica. La mayor parte de las historias escritas en este periodo moderno son, en realidad, meros esbozos de hechos, a menudo porque, como en Francia, donde Hayek y Rist escribieron la muy leída historia, la enseñanza de la historia de la economía política constituyó durante mucho tiempo la única forma de instrucción académica en materia de economía. Como observó Keynes, la jactancia de un escritorzuelo desconocido puede ejercer un efecto desproporcionado sobre la política económica corriente. La teoría y la práctica política son otro de los factores que han influido en los economistas de épocas diversas. Muchos economistas fueron también, al mismo tiempo, filósofos sociales, cosa cierta sobre todo de los economistas clásicos. El hombre de acción, que se considera libre de influencias intelectuales, es en realidad el esclavo de algún economista difunto. El Antiguo Testamento. Lo que interesa a los economistas es establecer los principios que rigen el funcionamiento del sistema económico presente. Los principales avances del pensamiento económico se han realizado sin un examen metodológico constante. La propiedad, la iniciativa y el intercambio privados, la economía de mercado, en suma, la producción capitalista fue el suelo en que crecieron sus principales conceptos. El capital, el trabajo, el valor, el precio, la oferta, la demanda, la renta, el interés, la utilidad o ganancias son los elementos del sistema y por lo tanto de su análisis teórico. Es importante subrayar aquí que la economía política como ciencia se inicia en una época en que los cimientos del capitalismo industrial eran ya muy firmes. Si en la sociedad en que vivieron los filósofos griegos hubieran existido algunas de las condiciones económicas de nuestra sociedad, aquella sociedad o la más antigua descrita en el Antiguo Testamento poseía sin duda algunas de las características del capitalismo moderno: propiedad privada, división del trabajo, mercado y moneda. Los pensadores antiguos, al examinar los problemas de su sociedad, emitieron juicios que fueron el punto de partida de toda teoría social. Todavía están vivos los sistemas filosóficos de que formaban parte de esos juicios económicos aislados, y su influencia crece cada vez que ocurren convulsiones críticas en el sistema económico. Con el desarrollo de la propiedad privada nació el comercio interior y exterior, y con él la posibilidad de acumular riqueza. Fue en este periodo cuando se estableció la monarquía hebrea. La descripción de la sociedad de aquel tiempo: el lujo de la corte se sostenía gracias al gradual crecimiento de una clase esclava. Prohibición de embargar la ropa o los útiles de trabajo de los deudores persiste como principio fundamental del derecho judaico hasta el tiempo presente. Una visión totalmente idealista del cambio social subyacente, tanto la desaparición de unos profetas como la esperanza de que otros cifraban en la venida del Redentor. No consideraban los males que denunciaban como resultado en parte de una nueva estructura económica, sino que los atribuían exclusivamente a un cambio en el corazón del hombre. La codicia y la corrupción, sin ponerlas en relación con el suelo más propicio en que podían florecer ahora, fueron consideradas como las causas únicas de la miseria.
En la medida en que los profetas se interesaron por el orden social, tanto como por la conducta del hombre, solo pudieron expresar la vana esperanza del Redentor a una situación más primitiva. La rebeldía profética, importante en su día, estaba destinada al fracaso, llegó a su cenit con la aparición del cristianismo. Grecia, Platón y Aristóteles. Existía ya la propiedad privada de la tierra, la división del trabajo, en grado muy avanzado, el comercio, sobre todo marítimo, y el uso del dinero. El verdadero poder se encontraba en manos de los propietarios de la tierra y de una clase gobernante hereditaria. Aunque este tipo de Estado había nacido de la desaparición de las bases económicas de la sociedad tribal, todavía conservaba demasiadas características de una comunidad agrícola autosuficiente para responder enteramente a las necesidades de un comercio en aumento. No solo la nueva clase comercial llegó a entrar en conflicto con la aristocracia terrateniente, sino que la dependencia cada vez mayor de la agricultura respecto de los mercados de exportación y el creciente poder del dinero condujeron al mismo empobrecimiento y a la misma esclavización gradual de los campesinos libres que habían indignado a los profetas del Antiguo Testamento. La teoría política griega nació de un conflicto social análogo al que había levantado los profetas de los filósofos hebreos. Fue Platón el primero que intentó hacer una exposición sistemática de los principios de la sociedad y del origen de la ciudad. Estado, así como un proyecto de la estructura de la sociedad ideal, pero un discípulo, Aristóteles, el que puso los cimientos de gran parte del pensamiento económico posterior. La principal obra de Platón importante para nuestro objeto es La República. El logro mayor de Platón, desde el punto de vista puramente analítico, es la explicación de la división del trabajo y del origen de la ciudad, entonces idéntica a Estado, que sirve de prefacio. La ciudad, dice, es una consecuencia de la división del trabajo, el cual a su vez es resultado de las diferentes aptitudes naturales de los hombres y de la multiplicidad de las necesidades humanas. En el estado ideal de Platón existen dos clases: los gobernantes. Los individuos de la clase gobernante debían ser seleccionados desde la primera infancia y recibir cuidadosa educación no solo en filosofía, sino también en el arte de la guerra, ya que tendrían que proteger a su estado de ataques del exterior. Los gobernados, guardianes, auxiliares y artesanos. Aristóteles. Su discípulo Aristóteles fue el primer economista analítico, no era de origen aristocrático y parece haber aceptado mejor que su maestro el desarrollo de la nueva sociedad. La ciudad ideal de Aristóteles, cuya base seguía siendo la esclavitud, la justificaba alegando que muchas gentes eran esclavos por naturaleza. Sin embargo, abrió una brecha en la institución de la esclavitud que su tiempo al incidir en que los esclavos solamente debían reclutarse entre la gente de origen no helénico. Sus ideas analíticas pueden resumirse bajo tres rubros. A. La determinación del campo de la economía. B. El análisis del cambio. C. La teoría monetaria. Según Aristóteles, la economía se divide en dos partes: la economía propiamente dicha, que es la ciencia de la administración doméstica, y la ciencia del abastecimiento, que trata del arte de la adquisición. El Imperio Romano y el cristianismo. Roma dejó una herencia escasa de estudios específicamente económicos. El gran imperio fue incapaz de producir grandes pensadores sociales. Imperio Romano. Las condiciones geográficas favorables, la abundancia de recursos naturales, el logro temprano de una especie de cohesión nacional y la conquista de colonias, que durante algún tiempo resolvieron el problema de los agricultores empobrecidos, produjeron una transición rápida a una estructura social más amplia y compleja. Empobrecieron a los pequeños agricultores,
A causa de los impuestos cada vez mayores, aumentaron la riqueza de los grandes terratenientes, prestamistas y mercaderes. Plino hizo avanzar un tanto el estudio del dinero al señalar las cualidades que hace del oro un medio de cambio particularmente satisfactorio. Ya no hay la justificación de la esclavitud constantemente repetida en las obras de los filósofos griegos. Quedó destruida toda la base económica de la esclavitud para el trabajo de la tierra. El Jus Gentium fue el cuerpo de todas las leyes que eran iguales en naciones diferentes y que fueron creadas por las necesidades de un mismo proceso histórico. Los juristas romanos sostuvieron los derechos de la propiedad privada casi sin límites y garantizaron la libertad de contrato en una medida que parece rebasar las condiciones de aquel tiempo. Roma fue el suelo nativo de los mayores movimientos de rebeldía en la antigüedad. Jesús se daba cuenta de que su misión como Mesías incluía la de emancipador de los pobres y los oprimidos, como los profetas, condena a los explotadores del débil y a quienes, sin la mejor consideración para sus prójimos, acumulan riquezas. Como ellos, les advierte que recibirán su justo castigo por la ira de Dios. La base de la riqueza de los plebeyos era predatoria, explotación colonial, usura o monopolio. Por consiguiente, la lucha entre plebeyos y patricios no produjo una nueva clase gobernante, sino la decadencia de la sociedad romana. Los esclavos y los proletarios, en la medida en que abrazaron la religión nueva y sus doctrinas sociales, tuvieron que abandonar toda esperanza de mejorar su situación material. La Edad Media y el derecho canónico. Muchos historiadores liberales de la economía no ven en la Edad Media sino estancamiento. Los rasgos esenciales de estructura social de la Edad Media, los relativos a la distribución y regulación de la propiedad, sobre todo de la tierra, tuvieron su origen en procesos que ocurrieron en el último periodo del Imperio Romano. Ni hubo tampoco una ruptura total al terminar la Edad Media. La caída de la sociedad feudal fue lenta y el capitalismo comercial se gestó en las entrañas del mundo medieval. La creciente escasez de esclavos produjo un cambio en el método de administración de las grandes propiedades. En vez de cultivar ellos mismos esas propiedades por medio de gran número de esclavos, los propietarios arrendaban, aparte de su propio dominio, parcelas o arrendatarios libres o esclavos, a cambio de una renta en especie y dinero, y de que les cultivaran sus dominios. Los factores más poderosos de esta evolución fueron la explotación de tierras realizadas por conquistadores que se convirtieron en reyes y las concesiones de tierras que estos otorgaban a sus partidos presentes o futuros. Así nació el sistema de los señoríos feudales, cuya amplitud y complejidad variaban, extendiéndose a veces a todo un imperio y otras solo a unas cuantas fincas, pero su carácter era el mismo, una división rigurosa en diferentes clases sociales, con derechos y deberes diferentes y minuciosamente definidos. El comercio oriental del imperio, aunque de alcance limitado, era importante y sirvió de base al comercio medieval de las ciudades italianas. A él se sumó el extenso comercio que hacía el Imperio de Oriente, los dos elementos de los gremios medievales, la sociedad fraternal y el monopolio. Estaban ya presentes en aquellos colegios romanos, aun cuando es imposible reconstruir una línea directa de descendencia. Después de la caída de Roma, la Iglesia había adquirido cada vez más los caracteres de una institución, aumentando mucho su poder espiritual y material. En la Edad Media se convirtió en uno de los pilares más importantes de la estructura económica existente. Las ideas económicas formaban parte de las enseñanzas morales del cristianismo. Su propiedad territorial
había crecido en tal grado que la Iglesia era el más poderoso de los señores feudales. Pero mientras que los señoríos feudales temporales estaban dispersos y carecían de lazos de unidad nacional, la Iglesia poseía una unidad de doctrinas que le daba un poder universal. La sociedad feudal combinó las enseñanzas de los evangelios y de los primeros padres de la Iglesia con las de Aristóteles, el filósofo que había atemperado sus opiniones realistas sobre el proceso económico con postulados éticos. Los canonistas. La economía es para ellos un cuerpo de leyes, no en el sentido de leyes científicas, sino en el de preceptos morales encaminados a conseguir la nueva administración de la actividad económica. La parte de la economía que en la práctica era muy parecida a la que había expuesto Aristóteles se apoyaba en una base de teología cristiana. Cristo había condenado el deseo de riquezas al adquirir Tertuliano que eliminar la codicia era eliminar la razón de la ganancia y por lo tanto la necesidad del comercio. San Agustín temía que el comercio apartase a los hombres de la búsqueda de Dios. A fines de la Edad Media, estas opiniones sobre la propiedad y el comercio se encontraron en diametral oposición con un sistema económico firmemente atrincherado que descansaba en la propiedad privada y con un comercio muy amplio, producido por el comercio y crecimiento de las ciudades y la expansión de los mercados. Santo Tomás de Aquino. Encontramos una clara tendencia a conciliar el dogma teológico con las condiciones imperantes de la vida económica. Respecto de la propiedad, no admitía los derechos ilimitados que concedía el derecho romano. Encontraba en la distinción aristotélica entre el poder de adquisición y administración y el poder de uso una separación importante de dos aspectos de la propiedad. La justificación del comercio dependía asimismo de si el cambio efectuado era justo, es decir, si lo que se le había dado y lo que se había recibido tenía igual valor. En este punto, Santo Tomás se inspiró de nuevo en Aristóteles en su estudio de la justicia, no obstante su general antipatía por el comercio. La idea del precio justo expresaba en general poco más que la del precio convencional. Sobre todo, estaba concebido para evitar el enriquecimiento por medio del comercio. El comercio solo podía justificarse si se dirigía a promover el bienestar general y si además ofrecía alguna ventaja a las dos partes. La idea de un precio convencional no era del todo irreal en los primeros tiempos de la Edad Media. El enriquecimiento mediante el préstamo de dinero era considerado como la peor forma de obtener ganancias. La opinión de Santo Tomás de que la usura era injusta era la más generalmente aceptada. La Iglesia era la única que recibía grandes cantidades de dinero en una época en que los tributos feudales a los señores y a los reyes se pagaban todavía principalmente en especie. Aquino y otros canonistas, siguiendo la definición de Aristóteles, pusieron el dinero en la primera categoría y concluyeron que cobrar intereses, además de la devolución de lo prestado, era buscar una ganancia injusta y antinatural. Cuando ocurría una dilación o retraso, mora, en el pago de un préstamo, el prestamista estaba autorizado para exigir una multa convencional. Calvino, en una carta famosa escrita en 1574, negaba que el cobro de intereses por el uso del dinero fuera pecaminoso en sí mismo. Rechazaba la doctrina de Aristóteles sobre la esterilidad del dinero y sostenía que podía utilizarse en cosas que produjeran un rédito. La Iglesia ya no podía impedir el desarrollo del capitalismo comercial. El pensamiento de las canonistas era esencialmente una ideología,
y en materia económica no era sino una representación ilusoria de la realidad. Se efectuó una separación por virtud de la cual el dogma religioso dejó de representar tanto un análisis de la